siempre, por todos los siglos. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo, mi salvación. Yo no temeré, si yo confiaré y me levantaré con tu fuerza. Eres el gran yo soy, dígalo. Eres mi fuerza, mi escudo, mi salvación. Yo no temeré, si yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. ¡Vamos! ¡Y a su nombre! ¡Qué presencia más tremenda hay en este lugar! Este es mi deseo, honrarte a ti. Dígalo conmigo. Con todo mi ser, adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Vamos, iglesia. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti.
dígale al Señor: yo rindo todo lo que soy, Señor, delante de tu presencia. Rindo mi ser, mi corazón. Vamos, iglesia, cántelo. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser, mi corazón. Vamos, levante su voz una vez más. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser, mi corazón. Oh, sí, Señor. Rindo mi ser, mi corazón. Vamos, dígalo. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo, Señor, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Presencia, Señor. A medida vamos cantando esta canción, si usted quiere pasar aquí adelante a adorar al Señor, puede hacerlo. Aleluya. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Tu gloria, Señor, y tu gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Diga conmigo: está cayendo. Su gloria sobre
fuerte grito y dígale: Señor, tú estás en este lugar. Aleluya. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está pasando en este lugar, algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mis manos levantadas, mis manos levantaré. Dígalo. Y su gloria está cayendo. Su gloria sobre mí. Gloria está aquí. Oh, oh, está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Querida iglesia, pues usted sabe que en esta semana, en el mes de abril, estamos nosotros continuando con una temática muy interesante, y es que semanas atrás hemos hablado acerca de lo que Jesús ha pasado, acerca de la crucifixión, hablamos mucho acerca de lo que significa la cruz. También en la semana anterior estuve hablando acerca de lo que fue la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Y mire qué importante, porque tenemos una gran oportunidad de conocer un poco de Cristo, de cristología, llaman algunos que estudian esta doctrina de la teología. Pero yo quisiera seguir hablando de Jesús, porque es muy importante que usted y yo sepamos básicamente bien dónde está fundamentada nuestra fe, por qué creemos lo que creemos. Entonces, hoy yo quiero hablarle de una pasada más, un episodio más de Jesucristo, y es la ascensión de Cristo Jesús. Amén. No vamos a hablar de muerte, no vamos a hablar de resurrección, vamos a hablar de la ascensión de Cristo. Ese momento en el cual a mí me gustaría que pudiéramos leer la Biblia, y si usted tiene ahí el libro de los Hechos, me gustaría que me acompañara, que veamos el capítulo 1 y leamos los versículos del 4 en adelante. Libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a tener un tiempo para la lectura de la palabra. Mire, dice la Biblia en el versículo 4 en adelante: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo:
No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Verso 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron juntos a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra, porque verdaderamente la Biblia nos está narrando un episodio más de Jesucristo. Un episodio en el cual Él, después de tantas apariciones, una vez resucitado, estuvo por 40 días en carne propia, mostrándoles, aconsejándoles, visitándoles, confirmando su resurrección. Pero una vez que pasa este tiempo, algo sorprendente pasa, y es lo que sucedió en este episodio de la Biblia que hemos leído. Dice la palabra en el Lucas capítulo 24, versículos del 50 al 53, para que usted lo pueda apuntar y lo pueda leer en casa. Ahí habla de que Jesús desde Betania empieza a decirle a los discípulos: señores, necesito que ustedes me acompañen en otro viaje. Mire qué particularidad, porque desde Betania Jesús mismo llegó a la cruz. Desde ahí comenzó su experiencia difícil a la hora de ser crucificado. Pero desde ahí mismo, desde Betania, una vez pasa la muerte, una vez pasa la resurrección, desde mismo Betania el Señor les dice otra vez: señores, tenemos que ir a otro lugar y tenemos que experimentar algo diferente. Yo creo que para los discípulos y para toda la gente en ese momento fueron tiempos de mucha actividad. Nosotros solemos llamar Semana Santa y lo visualizamos en un par de películas, un par de acontecimientos, pero creo que para aquellos que estuvieron al lado de Jesucristo, realmente sus vidas estaban siendo confrontadas de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque acontecimiento tras acontecimiento tras acontecimiento estaba pasando a sus alrededores. Por esa razón, cuando el Señor viene y los lleva en este viaje que salió de Betania, el Señor ahí se está dirigiendo: voy al Padre. Amén. Y muchos hemos leído, porque dice aquí la palabra que cuando el Señor es tomado, cuando el Señor empieza su ascenso, cuando el Señor empieza, ahí dice la palabra que Él extendía sus manos y miraba a los discípulos, iba subiendo de una manera lenta. Me gustaría narrarles la ascensión de una manera diferente, pero iba de una manera lenta su cuerpo ascendiendo, básicamente por su propio poder, porque Jesús tenía la capacidad de levantarse. ¿Por qué? Porque era el mismo Dios. Y en ese momento extendía sus manos y bendecía a los discípulos. Amén. Y creo que todos hemos tenido despedidas en algún momento. Yo me recuerdo cuando despedimos a una familiar cuando vino aquí a España. Todos estábamos en el aeropuerto ahí en San Pedro Sula y quedábamos como que el corazón nos palpitaba más fuerte y más rápido. Esta persona se va y nos quedamos con una promesa: algún día voy a volver a Honduras. Amén. No sé a cuánto le pasó cuando se despidieron de familiares allá antes de estar aquí. Y uno en el aeropuerto, y los niños, normalmente cuando uno sale de su trabajo parece que cada día es que uno se despide para toda la vida. Daryl y Yair eran bien llorones cada vez que nosotros nos íbamos con mi esposa a trabajar. Ahí quedaban llorando en la puerta: mamá, papá, que no sé qué. Y nosotros: adiós, hijo, nos vemos a las 5. Amén. Hay un dolor. Y los discípulos, fíjese que fue tan grande esta experiencia que les tocó que vivir,
que se quedaron con los ojos clavados al cielo. O sea, Jesús asciende, es tomado en una nube, se desaparece de ellos, se va el Señor, se pierde. Luego dos ángeles aparecen ahí y les dice: señores Galileos, ¿qué les pasa en el cuello que se quedaron viendo al cielo? Jesús, ese que ustedes vieron partir, Él va a regresar como se los dijo. Yo creo que en ese momento los discípulos dijeron: ah, es cierto, volvieron otra vez en sí. Pero qué sorprendente, ¿por qué? Porque mientras Él iba ascendiendo, Él los bendecía. Y mientras los bendecía, se fue alejando lentamente de ellos y fue llevado a la presencia del Señor. Alguien que estudia mucho esto, por ejemplo, puede comparar la ascensión del profeta Elías. ¿Algunos han leído al profeta Elías? El profeta Elías, cuando uno lo lee, uno piensa que como que pasó un torbellino, como que vino un carro y realmente dijo: si no estás listo, Elías, te quedas. Y se lo llevó de golpe, cae su manto, lo coge el profeta Eliseo y a partir de ahí comienza un ministerio tremendo. Pero la ascensión de Elías tiene una particularidad, y es que Elías no ascendió por su propio poder. A Elías se lo llevó el mismo Dios, y fue con la ayuda del poder de Dios que él ascendió a los cielos. En cambio, Jesús iba despacio, ¿no? Despacio, y aparte de que iba ascendiendo lentamente, dice la palabra que bendecía a sus discípulos. ¿Por qué? Porque Él es el poder. Él tenía todas las circunstancias controladas y Él estaba transmitiendo algo importante para su pueblo. Entonces es muy importante de que entendamos lo que estaba experimentando los discípulos de Cristo en ese momento. Estaban quizás un poco inconscientes de lo que había pasado en la resurrección. ¿Por qué? Porque dicen: ¿cómo es posible si hace poco acaba de morir? Hace poco también resucitó, se nos presentó a nosotros, comió con nosotros, y ahora, Jesús, la que me estás haciendo, ahora te vas. Yo pensé que te quedarías conmigo más tiempo. Pero ¿sabes qué era lo que estaba pasando? Y es que el plan, el propósito de Dios, el cumplimiento del Padre para con su iglesia estaba dando el último sello a la redención, a la salvación nuestra. ¿Cuántos se alegran por ello? Amén. Yo me deleito y me gozo en saber que en los planes y en los propósitos de Dios, las cosas son un sí y son un amén. Bendito sea el Señor por lo que nos está mostrando. Entonces, ¿qué podemos nosotros asociar con la ascensión de Jesucristo? ¿Qué podemos relacionar en ese acontecimiento tan importante para la iglesia? Mire, hay algunas cosas que dice la palabra, y yo la voy a leer aquí en Hebreos capítulo 6, versículo 9, para los que toman nota. La Biblia dice: mis queridos hermanos, aunque les decimos estas cosas, estamos seguros de que ustedes no han dejado de creer, sino que siguen confiando en Dios. Eso es lo mejor para ustedes, pues así serán salvados. Tenemos que mantener siempre nuestra confianza. Tenemos que mantener siempre nuestra esperanza en que así como el Señor fue llevado al cielo, así mismo otra vez volverá. Lo dijo en su palabra. Amén. Lo dijo en su palabra. Alguien lo puede decir ahí. Dice la palabra: los muertos en Cristo, los que estén vivos, en algún momento vamos a estar nosotros con Él en su presencia. Ahora, ¿qué cosas están asociadas con la ascensión de Jesucristo y que acompañan nuestra salvación? Le voy a dar 3. Y la primera de ellas es lo que dice la palabra en el libro de Hechos capítulo 1, versículos del 5 en adelante. Y lo acabamos de leer un momento y lo reitero. Dice la palabra en el versículo 8, que seguramente nos apasiona y nos gusta muchísimo. Jesús respondió, verso 7: solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea, de Samaria y también en los lugares más lejanos. Una de las cosas que Jesús llevó a cabo por medio de su ascenso fue enviar al Espíritu Santo. Sigue el plan perfecto de Dios. Amén. O sea, no era una despedida en la cual uno dice: a saber si le volveré a ver.
No sé si mi familiar volverá nuevamente a Honduras o a mi país de origen. No sé qué va a pasar, pero algo importante es que el Señor dijo: serán bautizados con el poder del Espíritu Santo. 40 días pasaron después de la resurrección de Jesús, y en el pueblo de Israel se celebra algo que usted y yo conocemos como la fiesta del Pentecostés. Pentecostés ya lo vamos a discutir, porque el tema de las fiestas judías también hay que discutirlo. Pero lo que quiero decir es que la promesa de la ascensión se refleja en el creyente a través del bautizo en el Espíritu Santo. Y una de las evidencias de ser bautizados con el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. ¿Me van siguiendo por aquí hasta ahora? Amén. Pero alguien dice: pastor, ¿qué son esas otras lenguas? Porque la Biblia describe de que ahí se hablaba en otros idiomas: tarsos, medos, persas, etcétera, etcétera. La palabra está diciendo de que cuando eran bautizados con el Espíritu Santo hablaban en otras lenguas, y lengua se interpreta como otros idiomas. Ahora, ¿qué pasa? También la palabra de Dios habla de lenguas angelicales. Yo no voy a hablar hoy sobre lo que es el bautismo en el Espíritu Santo en su totalidad. Eso lo estudiaremos quizás en los programas de discipulado. Pero lo que quiero decir es que la promesa del bautismo del Espíritu Santo viene como consecuencia del ascenso de Jesucristo. Y es muy importante que usted y yo sepamos lo siguiente: Jesús murió por nuestros pecados. ¿Estamos claros con esto? ¿Usted cree que Jesús murió por sus pecados? ¿Lo siente? ¿Lo valora? Eso tiene que tenerlo presente, porque si no va a ser literatura, si no va a ser una exposición, si no, no va a ser algo que realmente afecte su vida cristiana. Porque de memoria nos podemos aprender la palabra de Dios, pero otra cosa es que esa palabra de Dios sea encarnada en nuestras vidas y podamos vivir nosotros como Él quiere que vivamos. Queridos y queridas hermanas, mire, los discípulos tuvieron que aprender a vivir por fe. Tuvieron que aprender a obedecer al Señor porque sabían lo que estaban obedeciendo. Hoy en día hay una teología que muchas veces suele darse en medio del pueblo cristiano, y es que pareciera que todo el tiempo la gente, la iglesia, tiene que venir a buscar del Señor porque parece que se está muriendo. Parece que la iglesia se está asfixiando. Pareciera como que ahí el fuego, no sé, del infierno está quemando y todos ustedes están fracasando. Yo quiero decirte algo: cuando uno entiende a Cristo, cuando uno entiende la palabra de Dios, uno vive por fe y uno sabe quién es en Cristo, y uno entiende las pruebas, uno entiende los problemas, uno entiende las dificultades. Así que usted puede decir conmigo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero hay mucha gente, si le cortaron la luz, se vino abajo. No llegó a fin de mes, se vino para abajo. Tuvo problemas familiares, se vino para abajo. Empiezan las circunstancias a cambiar y queremos atribuir a esto un acto teológico, en el sentido: no, yo tengo que ir a buscar al Señor, porque si no, ¿cómo salgo de esto? No estoy diciendo que no hay que buscar al Señor. Estoy claro que hay que buscar al Señor. Pero mire, no venga aquí por un dolor de cabeza a decir: Señor, yo sé que lo puede sanar. Pero no venga por eso, sino más bien venga y dígale: Señor, en medio del problema, Señor, en medio de la enfermedad, Señor, en medio de caminar cuesta arriba, yo voy a seguir para adelante. Aunque me quites la vida, aunque me arrebates todo lo que tengo, yo voy para adelante en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Hoy pareciera como que nosotros tenemos que andarle dando a cada creyente, a cada cristiano, una pildorita espiritual. Arranco una Biblia, una hoja de la Biblia, y le digo: hermano, para el camino, ¿no? La corto, no la corto porque es muy cara. Corto una hoja, llévesela ahí, y cuando le duelan las piernas, pásesela ahí. ¿Sabe que ahora hasta mantos andan vendiendo por ahí? Yo no sé si alguien quiere que hagamos un viaje a Israel y traemos agua, arena, piedra y madera de allá, de Jerusalén, y aquí se vende. Hay algunos que está bien. Si alguien quiere aprovechar un viaje y decir: pastor, yo voy a Jerusalén, ¿será que podemos ir y de paso me bautiza en el Jordán? Hay gente que me ha dicho a mí que piensan que los bautismos allá sí valen, los de aquí no. El río de sal no vale. No, señores.
Hemos comercializado muchas cosas y principios de la palabra de Dios. Amén. Tú no tienes que salvarte por un manto, por una forma de vestimenta, por algo que puedas comer. Tú tienes que entender que has sido salvo por la gracia, por la sangre que el Cordero de Dios vino a derramar en este mundo. Ahí está todo. Entonces la ascensión es el sello de Dios, y producto de esto viene el bautismo en el Espíritu Santo. Resucitó el Señor Jesucristo para nuestra justificación. Murió por nuestros pecados primero, donde nosotros deberíamos de estar, donde nosotros deberíamos de sentir los latigazos o el castigo. Jesús dijo: apartaos, quítense, yo voy a pagar por ustedes. A mí que me muelan, como dice en Isaías la palabra, a mí que me den duro, a mí que me maten, a mí que me crucifiquen. El Señor dijo: yo voy a morir por tus pecados. Ni siquiera agradecidos estamos por eso muchas veces. Luego, el Señor resucitó para justificarnos. ¿Qué significa esto? Él iba a ser condenado, pero ya vieron de que yo resucité, así que lo que yo hice por él vale. Por tanto, esta persona, este hombre, esta mujer, esta familia están justificados. No hay ninguna carga sobre ellos, no hay ninguna factura que pagar, que tengan que pagar ellos, no hay nada que hacer por ellos, porque ya pagué yo, dijo el Señor. Justificados por su gracia, justificados por su sacrificio, queridos hermanos. Pero más adelante dice la palabra: ascendió para que fuéramos dotados por el poder del Espíritu Santo. Cuando Él asciende, entonces el Espíritu Santo dice: ahora me toca a mí, ahora yo voy. Todo el que cree en Jesucristo es sellado. Amén. Todo aquel que le recibe, que le acepta como su Señor y Salvador personal, ahora ya es un portador de la gloria de Dios. Ahora usted y yo andamos morando al Espíritu Santo en nuestro interior. Pero tiene que ser realidad, tiene que ser una verdad que usted lo entienda. No camine por la vida ahí pensando que anda solo, cuando el Espíritu Santo anda con usted. Todos los días, dice la palabra, Él está con nosotros. Entonces, querida iglesia, el poder del Espíritu Santo sobre los discípulos fue para que dieran testimonio de Cristo. Amén. El crucificado estaba ahora en la presencia del Padre. Hay algo bien interesante. Cuando los discípulos experimentan en Pentecostés el poder de Dios, dice de que ellos empezaron a hacer algo muy importante, y es que recibieron el poder de Dios. Y en segundo lugar, como dije anteriormente, lo que pasó después de la ascensión de Jesucristo es que se cumple lo que dice la palabra: y me seréis testigos. Entonces, en primer lugar, el ascenso de Cristo no solo marca la venida del Espíritu Santo y su trabajo en la iglesia, sino que también nos da la oportunidad para testificar de Cristo. Hechos capítulo 1 versículo 8, muy conocido en la iglesia, porque realmente cuando nosotros decimos: y recibiréis poder, o sea, nos gusta Hechos 1:8 porque es que parece como que en ese momento nos inyectan y ahora somos Transformers. O sea, yo ya tengo Hechos 1:8 inyectado, pastor, y ahora dígame a dónde tengo que ir, porque la Biblia dice, amén, que seremos testigos, que recibiremos el poder de Dios, que predicaremos aquí, allá y hasta los confines de la tierra. Entonces, cuando vemos Hechos 1:8, pareciera como que nos dan una dosis de avivamiento, pareciera que nos dan un pequeño empuje, pero luego esto se acaba. ¿Por qué? Porque el cristiano de hoy en día es un cristiano emocional. Es un creyente que vive de las experiencias de un predicador, que vive de las cosas materiales que puedan llevarse a cabo en la iglesia, de aquellas cosas que muchas veces les hemos atribuido cosas espirituales. Amén. Si grita, si salta, si vomita, si cae al piso, si tiembla, si salta o si habla en lenguas, y etcétera, etcétera. Tantas manifestaciones que hay hoy en día en el pueblo cristiano. Esto lo que provoca es que la gente no viva por fe, no viva por creer la palabra de Dios, sino que más bien vive por experiencias sobrenaturales que se puedan
ver en estos casos. Entonces, querida iglesia, los discípulos testificaron para Cristo una vez que asciende el Señor, una vez que reciben el poder del Espíritu Santo. Y eran tan fieles y tan llenos del Espíritu Santo que en poco tiempo llenaron Jerusalén con la doctrina. Hechos capítulo 5, versículo 28. ¿Qué significa esto? El poder de Dios estaba en sus vidas. ¿Sabe que hoy en día la iglesia ya no participa de invitar a los demás? Yo no quiero ponerme aquí en un tono de pedir cuentas a cada creyente, sino más bien de ver la problemática que estamos viviendo como cristianos. Hoy no invitamos al vecino, hoy no predicamos el evangelio, hoy pareciera como que lo que queremos ver. A ver, ¿qué va a haber hoy en la iglesia? Va a haber concierto, va a haber una cena, va a haber un predicador invitado, va a haber esto, va a haber lo otro. Va a estar bueno, pues voy a ir a la iglesia. Sí, va a haber algo bueno. Alguien me dijo ahí, pastor, fíjese que se dieron cuenta que iba a haber comida, porque hace poco comimos aquí un tiempo, ¿no? Y dijo, voy a ir porque ahí va a estar buena la comida. Madre mía, dice uno, a lo que estamos llegando, venir aquí a la iglesia por los frijolitos o por lo que pueda haber aquí, esto ya es demasiado. En aquellos comienzos, los discípulos estaban tan apasionados que yo creo que todavía seguían viendo al cielo, a Jesús. Y empezaron a predicar en Jerusalén, porque estaban convencidos del poder de Dios en sus vidas. Ellos habían compartido con Jesús tanto tiempo, vieron las adversidades humanas que Jesús tuvo que enfrentar, vieron a Jesús glorificado, unos lo vieron transfigurado, otros estaban viendo que se fue al cielo, que cumplió lo que dijo, otros dijeron también la llenura del Espíritu Santo, todo lo que Jesús está diciendo se ha cumplido. Por tal razón, inundemos Jerusalén de la palabra de Dios. Iglesia, ¿podemos inundar Gerona nosotros de la palabra de Dios? El Espíritu Santo ya está en ti, ya está en mí. ¿Será que vamos a seguir con la dejadez? ¿Será que no podemos decirle, Señor, yo quiero predicar tu palabra, yo quiero compartir de tu amor, yo quiero compartir lo que tú has hecho? Los discípulos no tenían un programa de discipulado teórico, escrito. Simple y sencillamente compartieron lo que vieron que Jesús hizo con ellos. Compartieron la salvación, compartieron el creer en Jesús para ser salvos y nada más. Pero había tanto poder en ellos, tanta experiencia en sus vidas, que eran capaces de predicar independientemente de lo que pudiera pasarles. Pero creo que hoy en día la iglesia no está testificando de Cristo. Amén. Por esta razón tenemos que entender, queridos hermanos, que si nosotros no testificamos de la resurrección de Jesucristo, entonces somos testigos desautorizados. ¿Por qué? Porque no queremos valorar la obra perfecta que Él hizo en nuestras vidas. No queremos nosotros valorar cómo Él se entregó, cómo Él nos rescató, cómo Él nos da vida, cómo Él a través de su palabra nos está librando de tantas aflicciones. Por esa razón tenemos que entender que si no predicamos, si solamente empezamos nosotros a hacer como una trompeta que suena, o hacer un címbalo que retiñe por ahí de vez en cuando, queridos hermanos, quiero decir que entonces no estamos haciendo la obra que verdaderamente Él quiere que llevemos a cabo. Para que seamos verdaderos testigos para Jesucristo, necesitamos entender y aceptar la promesa del Padre. Entender la promesa del Hijo cuando Él dijo, les voy a mandar al Consolador, les voy a mandar al Espíritu Santo para que Él los guíe a toda verdad. Por tal razón, iglesia, quiero hablarles del tercer y del último aspecto que quiero comentar sobre la ascensión de Jesucristo. Primero les dije que a través de que Jesús se va, que asciende, nos da la oportunidad de recibir el Espíritu Santo. En segundo lugar, cuando Él asciende, nos da la oportunidad de testificar de Cristo. Amén. Y en tercer lugar, cuando Él asciende, nos da una esperanza
que es la esperanza para la iglesia, y es lo que dice en el versículo 11. Entonces aquellos dos les dijeron: hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Acaban de ver que Jesús fue llevado al cielo, pero así como se ha ido, un día volverá. Entonces, lo que quiero decir es, con la ascensión de Jesucristo, usted y yo tenemos la esperanza de su regreso. Amén. ¿Cuántos se alegran por ello? Para que eso pasara, tuvo que haber vuelto el Señor al cielo. Entonces, es importante que nosotros entendamos lo que ha pasado. Dice la Biblia en primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, el Señor mismo: porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él, y luego los que quedamos vivos. Entonces, el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los que hayan muerto en Cristo van a resucitar primero y luego los que queden. Entonces, cuando Jesús asciende, nos está diciendo: iglesia, tienen que tener fe, tienen que tener confianza de que yo voy a volver por ustedes. Y esto nunca debemos de perderlo. En el camino, en la vida cristiana, nunca se te olvide que el Señor viene por su iglesia. Cuando Él diga, cuando suene la trompeta, cuando el ángel que está a cargo de sonar esa trompeta diga: ahora es el momento de que Cristo va a la tierra, señores, en ese momento las cosas van a cambiar totalmente, porque todo ojo le verá, amén, toda lengua confesará que es el Señor. Me alegro mucho de saber de esto. ¿Por qué? Porque usted y yo somos la esposa, la iglesia a la que Cristo le ha prometido regresar por ella. Por esta razón, tan pronto, cuando el Señor Jesucristo aparezca, usted y yo mantengámonos seguros. Si Él dice: quiero llegar ya, quiero arrebatar la iglesia, Él lo va a hacer, porque el tiempo Él lo tiene todo preparado para este acontecimiento tan importante. Bendito sea el Señor, porque esta esperanza de su regreso por la iglesia es lo que nos mantiene con vida. Es por lo que estamos aquí reunidos. No venimos aquí a la iglesia porque la iglesia es un concepto que se diseñó para pasar el tiempo, para reunirse, para cantar. Está bien que hagamos todas estas cosas, pero nosotros estamos aquí porque tenemos una bendita esperanza, y es la venida del Señor Jesucristo. Y tenemos que hacer todo esto hasta que Él venga. Amén. Así que quisiera hacer un repaso de todo lo que he hablado en este momento. Y voy a pedirle a Sadi si puedes pasar al teclado, y los chicos no sé dónde están, si pueden venir un momento. Miren, hecho tan importante la ascensión de Jesús, porque Jesús hizo algo bien importante, y es que ahí les encargó el evangelio a sus discípulos. Y yo quiero puntualizar en esto, porque Jesús les dijo: quiero que prediquen mi palabra. ¿Y sabe qué es lo que el Señor estaba intentando decir? No quiero que prediquen falsas doctrinas. En el momento de partir, el Señor les dijo: vayan y prediquen a toda criatura. Amén. El que crea y sea bautizado será salvo. Usted conoce muy bien la gran comisión. Nos aferramos a predicar el evangelio del Señor, lo seguiremos haciendo. Pero algo que el Señor decía: prediquen el evangelio, no falsas doctrinas. No prediquen las opiniones humanas. Hoy en día, en las iglesias, en todos lugares, a veces no predicamos a Cristo, sino que predicamos lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que el pastor o lo que el líder supone que debe de predicarse. Error. Porque cuando Jesús asciende a los cielos, Él encarecidamente le dice a los discípulos: no vayan a predicar cosas humanas, prediquen el evangelio. El evangelio es buenas de salvación
noticias de vida. Amén. Ese es el evangelio, creer en Jesús. No hay otra cosa más. No es lo que el pastor piensa o lo que cree o lo que quiere transmitirle a la iglesia. No, que nos libre el Señor de que yo sea un portavoz aquí, de dar mensajes erróneos, de transmitir cosas extrañas, fuego extraño delante del Señor. Que nos libre a todos los que servimos y a usted que también escucha la palabra de Dios. No quiero que compartan las opiniones humanas, tampoco las ceremonias judías. Y mire, hablar de ceremonias judías hoy en día es tan común. Hay personas en el mismo Latinoamérica que queremos practicar la ley mejor que quizás los judíos, que los hebreos. Queremos utilizar la kipá, usar el talit, la Torá, porque también hasta hablamos en hebreo un poco, y es correcto que se pueda hablar en hebreo, pero querer vivir con la ley levítica, hermanos. Yo voy a hablar de las fiestas un poco más adelante, ya que vamos a tocar el Pentecostés, la fiesta de las semanas, la fiesta de las trompetas, la de los tabernáculos, la Pascua, que creo que solo practicamos dos, la Pascua y la de Pentecostés, pero el Pentecostés lo vivimos ya en la experiencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Los tabernáculos, luego lo voy a hablar un poco más al detalle. Pero Jesús dijo: no quiero las falsas opiniones, las doctrinas humanas, ni tampoco las ceremonias judías, porque es que ni el pueblo de Israel ha podido practicarlas y vivir y agradar a Dios, cuanto más nosotros. ¿Sí? ¿Cuánto más nosotros? Si nosotros hemos sido injertados, nos hemos salvado porque realmente la gracia de Dios es muy grande. Entonces vivir legalmente es muy complicado. Yo creo que es mejor aceptar lo que Jesucristo hizo. Por eso cuando Él asciende, les dice: señores, les encargo que prediquen el evangelio. También el Señor, cuando ascendió, les reconfortó y les prometió revestirles de poder. Y es lo que hemos hablado, Hechos 1:8. Jesús les dice: prediquen mi palabra, yo me voy, les envío el poder de lo alto. Disfruten de ese poder del Espíritu Santo. Quiero que se conforten en Él. Cuando tengan dudas, pregúntenle al Espíritu Santo. Cuando tengan falta de fe, acérquense a Él. Pídanle, díganle: Espíritu Santo, enséñame cómo honrar al Señor. Porque algo importante que hace el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo no se lleva la gloria para Él. Así como Jesús siempre decía: mi Padre que me envió, a Él obedezcan. Luego el Espíritu Santo lo que hace es honrar a Jesús. Y entonces el Señor les está diciendo: les voy a revestir con poder, no van a estar solos. ¿Sabe? La ascensión de Cristo básicamente fue algo tan poderoso que no solamente para la iglesia le fue afectada, sino que también Jesús fue revestido y fue lleno de poder y le fue dado todo el gobierno. O sea, el hecho de que Jesús sube a los cielos no quiere decir que en los cielos le dijeron: Jesús, ya fuiste a hacer tu trabajo, pasa, tómate una ducha y descansa. No. En ese momento Jesús es recibido. En ese momento todo poder le es dado, toda autoridad le es dado. En ese momento Jesús empieza a darse cuenta de que ha cambiado completamente la historia, no solamente de los que vivimos en la tierra, sino que también en el cielo. El Hijo de Dios. Por eso, querida iglesia, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Delante de Él toda lengua, toda rodilla se va a postrar. Jesús es victorioso. Y tú y yo tenemos que estar agradecidos completamente, porque tenemos una victoria tan grande para estar llorando por un dolor de cabeza. ¿Cuántos me están entendiendo lo que les quiero decir? Quiero que vivas por fe. Quiero que vivas por fe. Que si has decidido amar a Dios, ámalo desde ahora hasta que te mueras. Si has decidido amar a Dios, ámale, obedécele, guarda sus mandamientos, ama a tu prójimo y tranquilo. No tienes que enredarte más. Ahora, si no lo obedeces, seguro que la vas a pasar muy mal. Entonces, Cristo, a través de la ascensión, a través de todo lo que hizo, vino a acabar la obra que Él había venido a hacer aquí en la tierra. Llevó a cabo la expiación por el pecado. Escucha bien esto. Nos dio ejemplo.
Cristo levantó a los apóstoles y les enseñó. Cristo estableció una nueva dispensación, que es la dispensación de ser salvos por la gracia. Cristo ha honrado y ha dignificado la naturaleza humana. Aquel cuerpo que fue herido, llagado, despreciado sobre esta tierra, está ahora sentado con gloria y con poder a la diestra del Dios Padre. Finalmente, Cristo ha sido exaltado por nuestra causa. Bendito sea el Señor. Y esto debería de darnos fuerzas para seguir adelante. Amén. No, es que si el hermano no ora por mí, pastor, yo quién sabe que me levante. Si no me echa un montón de aceite en la cabeza, estoy de acuerdo. Pero es que si el hermano, si el pastor no me viene a visitar, o si no me llama el pastor te puede ir a visitar y se pueden quedar los dos juntos aquí. Porque ¿a dónde tiene que estar puesta nuestra mirada? En Cristo Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra salvación. Mira a Jesús, ama a Jesús, sirve a Jesús, predica su palabra, y seguro que ahí vamos a encontrar descanso para nuestras almas. Hermanos, nos ponemos en pie y le damos gracias a Él. Amén. Le damos gracias por esa victoria que nos ha dado. Con su ejemplo, le damos gracias por sus enseñanzas. Le damos gracias por su resurrección, por la victoria que nos dio a través de la resurrección. Le damos gracias también por la victoria que nos da en su ascensión al cielo, por ese momento tan especial en el que nos envía al Consolador, al Espíritu Santo, con esa oportunidad en la cual el Señor nos da la gran comisión de predicar su palabra, de ser testigos de su gracia. Le damos gracias al Señor también por la esperanza, por la promesa de que Él pronto viene por su iglesia. Aleluya. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Cordero de Dios. Él es tu Salvador. Él es tu sanador. Él es el que te liberta, el que te guarda, el que te guía en todo momento. Ámale con todo tu corazón. Ama a la iglesia. No hay que criticar a la iglesia. No hay que hablar mal de la iglesia. No hay que hablar nada de mal del uno al otro, sino al contrario. Así como Jesús se dio por su iglesia, como se dio por su novia, así también tomemos ejemplo nosotros. En el nombre de Jesús. Bendito Dios. Amo a tu iglesia, Padre, y te doy gracias. Gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Amamos, Señor, tu palabra, y nos amamos, Señor, mutuamente los unos con los otros, porque separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Bendito Dios.